Buenas noches, doctor. En un minuto empezamos. Hoy vamos a avanzar 2 temas también, como todas las sesiones, de patología pulmonar vascular y patología infecciosa. ¿Ok? Está bien, doctor. Voy a compartir y por favor me avisan si. ¿Se ve la primera diapositiva? No, doctor. No. Sigo unido, ¿me escuchan, no? Sí, doctor, Sí, se le doctor. escucha. Sí, doctor. Sí, porque ¿dónde me he salido? Estoy volviendo a entrar. ¿No? Solo que voy a tener mucho eco. Ay, voy a cerrar y voy a... Ahora sí, ¿me escuchan? Sí, doctor. A ver, voy a tratar de presentar mi pantalla. ¿Ahora sí se ve? Sí, doctor. Sí, doctor. Bien, entonces, como les dije, hoy vamos a tener 2 temas interesantísimos. Primero vamos a hablar de las enfermedades vasculares y hemodinámicas de los pulmones y posteriormente patología infecciosa pulmonar. ¿Ok? Bueno, las enfermedades de origen vascular son las que ya conocen más o menos, ¿sí? Embolismo, edema, hipertensión pulmonar, hay unos síndromes de hemorragia pulmonar difusa. Y como clínicamente, ¿cuál es la importancia clínica que tienen todas estas enfermedades? Cuando hay trastorno hemodinámico, ¿no? Cuando tienen un significativo compromiso pulmonar o pleuropulmonar, entonces hay un trastorno hemodinámico y ahí radica su importancia clínica. Algunas nociones básicas e importantes son las siguientes. La principal causa de edema pulmonar es la congestión capilar pulmonar por insuficiencia ventricular izquierda. Esto, obvio, secundario a cualquier proceso patológico que ya sea cardíaco o vascular que condicione una insuficiencia ventricular izquierda, como por ejemplo el infarto agudo de miocardio o las secuelas de un infarto agudo de miocardio que van a condicionar una hipertensión pulmonar crónica secundaria a una insuficiencia ventricular izquierda crónica, o las valvulopatías izquierdas, mitral principalmente o aórtica, o la miocardiopatía en general, ya sea hipertrófica o dilatada, y por último la hipertensión pulmonar arterial sistémica. Son todas estas patologías que van a condicionar a la larga o a la corta una insuficiencia ventricular izquierda que va a determinar un edema pulmonar, ¿sí? Por hipertensión pulmonar.
Las embolias pulmonares, otro concepto interesante e importante, no producen infarto pulmonar más que en una minoría de los casos, ¿sí? Luego vamos a ver por qué. Luego, la hipertensión pulmonar primaria es rarísima, ¿ya? Y si ocurre, va a producir una lesión estructural a nivel de los vasos pulmonares. También vamos a hablar de ello. Es más frecuente la hipertensión pulmonar secundaria a insuficiencia ventricular izquierda, por ejemplo, que la hipertensión pulmonar primaria, que es rarísima. Y por eso también la aterosclerosis de las arterias pulmonares es un evento raro. Y por último tenemos los síndromes de hemorragia pulmonar difusa, son causados por muchos procesos patológicos, pero habría que destacar entre estos procesos patológicos las vasculitis, ¿no? Las vasculitis que afectan, obviamente, el árbol respiratorio, ¿sí? Muy bien, veamos algo de embolia, hemorragia e infarto pulmonar. Esto es, ya hemos hablado en anteriores conversaciones sobre el edema, la trombosis, etcétera. Pero ahora vamos a hablar del embolismo y la hemorragia y el infarto pulmonar, ¿sí? Y esto tiene que ver con la oclusión de las arterias pulmonares que, como les decía, es raro que sea por un trombo. Lo más probable y lo más frecuente es que tenga un origen embólico, tromboembolismos, ¿sí? La trombosis es poco frecuente, la hipertensión pulmonar, la aterosclerosis y el daño alveolar difuso pueden favorecer la trombosis, pero son circunstancias menos frecuentes que el tromboembolismo de origen en las venas profundas de los miembros pélvicos, ¿sí? La mayoría de los émbolos, de hecho, surgen en las venas profundas de los miembros pélvicos. Solo un 10% llegan a producir infarto pulmonar, es decir, son significativamente grandes como para producir infarto pulmonar. Esto debido a que los pulmones reciben un doble circuito vascular, un doble aporte por las arterias pulmonares y por las arterias bronquiales, ¿sí? Hablemos de la embolia. ¿Cuáles son los factores de riesgo que condicionan este proceso, sobre todo? La formación de émbolos en las venas profundas de los miembros inferiores. El reposo prolongado, una cirugía de gran envergadura, una cirugía mayor, sobre todo si tiene que ver con las piernas y es sobre todo traumatológica, la insuficiencia cardíaca congestiva, el traumatismo grave, el TEC sobre todo, traumatismo encefalocraneano, el uso de anticonceptivos orales, va a condicionar un estado de hipercoagulación y por lo tanto va a favorecer el tromboembolismo. Luego tenemos el cáncer diseminado, que también produce factores de perdón, se me estaba acabando la batería, que tiene como condición un estado de hipercoagulación sanguínea. Y otras enfermedades genéticamente determinadas que también producen estados de hipercoagulabilidad, ¿sí? Esos son los factores de riesgo para favorecer el embolismo pulmonar, el tromboembolismo pulmonar. Aquí tenemos una interesante diapositiva. La oclusión de las arterias pulmonares casi siempre son de origen embólico. Eso está confirmado, ya hemos dicho. Y solamente el 5% de estos émbolos se pueden considerar como grandes. Entre el 20 y 25% de tamaño medio y la mayoría, 60 a 80% de los émbolos son pequeños, ¿sí? Los émbolos grandes obviamente pueden provocar un colapso pulmonar, un col pulmonar agudo, un choque de este estilo y una muerte rápida, instantánea, ¿sí? Esto es frecuente, no es tan frecuente, pero si hay un descuido a nivel del área quirúrgica, sobre todo en los hospitales, mucha gente se muere por esto, por tromboembolismos gigantes, ¿no? Los émbolos de tamaño medio inducen habitualmente a ya una patología pulmonar clínicamente manifiesta, una hemorragia o un infarto que suele ser
menos conspicuo, menos grande, que no cursa con choque ni muerte instantánea, pero cuando son múltiples pueden llegar a causar insuficiencia, una hipertensión pulmonar de este estilo, un cor pulmonar crónico y una esclerosis pulmonar a la larga como consecuencia. La mayoría son émbolos pequeños que pueden ser silentes en pacientes que no tienen una cardiopatía isquémica, por ejemplo, o a otra cardiopatía concomitante. Un infarto pulmonar en pacientes con insuficiencia cardíaca, eso es más probable, ¿sí?, que incluso los émbolos pequeños puedan provocar un infarto pulmonar en estos pacientes con una enfermedad de base, como la insuficiencia cardíaca. Y cuando son recurrentes y múltiples, que no es excepcional, son causa de hipertensión pulmonar y de un cor pulmonar crónico, ¿sí? Y entonces la sintomatología, dolor torácico transitorio y hemoptisis. Esos son los hallazgos clínicos semiológicos más importantes. Y aquí tenemos un trombo en silla de montar gigantesco que seguramente ha sido el causante de la muerte relativamente precoz de esta persona. Vean cómo ha ocluido una gran arteria, lo mismo aquí, y se ven las líneas de sangre, lo que quiere decir que es un coágulo organizado. Aquí tenemos un coágulo ya fijado en un pulmón, un trombo fijado, y tiene estas características de organización, ¿sí? Entonces tenemos diferentes aspectos de un tromboembolismo masivo. Aquí tenemos un pequeño infarto triangular, seguramente por un tromboémbolo de menor tamaño, y aquí tenemos un trombo que ha sido antiguo y que ha logrado recanalizarse y formar nuevas luces vasculares. Y aquí tenemos un trombo organizado que tiene áreas de recanalización, pero que seguramente ha producido hemorragia y fibrosis en el curso del proceso. Hablemos de la hipertensión pulmonar. Produce cambios estructurales irreversibles en las arterias pulmonares y exige un mayor esfuerzo del lado derecho del corazón. Es decir, estamos hablando de una hipertensión pulmonar, ¿no?, que va a condicionar un aumento en la resistencia al flujo de la arteria pulmonar, repercutiendo sobre el lado derecho del corazón, ¿sí? ¿Cuáles son los hallazgos de una hipertensión pulmonar crónica sobre todo? Una hipertrofia de la media de las arterias pulmonares musculares y elásticas, una aterosclerosis de las arterias pulmonares, evento que es raro, solamente cuando hay algún tipo de hipertensión pulmonar, ya sea primaria o secundaria, y a la larga hemos dicho va a repercutir sobre el ventrículo derecho, provocando una hipertrofia del mismo, ¿sí? Entonces, dos son los procesos, la hipertensión arterial primaria y la secundaria, mucho más frecuente la secundaria que la primaria, que suele ser idiopática, ¿sí?, y que tiene un antecedente familiar en el 50% de los casos, y en el 25% de los casos logra reconocer la mutación de un gen, que es el gen receptor de la proteína morfogénica ósea de tipo 2. Decíamos que la hipertensión arterial secundaria es más frecuente, como secundaria a ¿qué? A enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, a EPOC, o a enfermedad intersticial del intersticio pulmonar, cardiopatías congénitas o insuficiencia cardíaca izquierda adquirida de cualquiera de las patologías que hemos mencionado, valvulopatías izquierdas, miocardiopatía, hipertensión arterial sistémica, infarto agudo de miocardio que se ha cronificado, ¿no?, que no se ha muerto en el curso del infarto agudo, pero que ha producido a la larga una insuficiencia cardíaca cuando se ha descompensado. La embolia pulmonar recurrente puede causar hipertensión arterial secundaria y trastornos autoinmunitarios como la disfunción y la lesión endotelial, la vasoconstricción persistente, la hipertrofia de la íntima y de la media y el aumento de la resistencia vascular, ¿sí? Estos son de origen autoinmunitario. Bueno, entonces, según la OMS, ¿qué es hipertensión arterial? Cuando una presión arterial pulmonar media
igual o mayor, es igual o mayor a 25 milímetros de mercurio, ¿sí? Se clasifican en 5 grupos, la que engloba diversos trastornos que afectan principalmente a las arterias musculares pequeñas, como las enfermedades autoinmunitarias, la hipertensión pulmonar secundaria a insuficiencia cardíaca izquierda, que es tal vez la más frecuente, ¿sí? Ya sea por cardiopatías congénitas o adquiridas, como hemos mencionado, derivada de una enfermedad parenquimatosa pulmonar que cursa con hipoxemia de grado variable. Aquí están las enfermedades pulmonares obstructivas, crónicas e intersticiales crónicas, y la apnea obstructiva del sueño. Esto tiene actualmente una importancia bastante llamativa, porque muchos de los neumólogos se dedican al estudio de esta patología y a su tratamiento, ¿no? La enfermedad tromboembólica crónica, el tromboembolismo a repetición, por los varios factores que ya hemos mencionado, y puede ser de base multifactorial, la hipertensión pulmonar. Pero, como siempre, más frecuente la secundaria que la primaria. Luego tenemos los síndromes de hemorragia pulmonar difusa, o sea que no son síndromes de hemorragia circunscrita, sino que comprometen grandes territorios del parénquima pulmonar y suelen asociarse a estas patologías, ¿ya? Síndrome de Goodpaster, neumonitis intersticial hemorrágica necrosante por la presencia de autoanticuerpos circulantes contra la membrana basal, que también comprometen la membrana basal glomerular. De eso se trata el Goodpaster, ¿sí? Es más frecuente en fumadores, de todos modos, ¿sí? Igual que la enfermedad de Berger. La hemosiderosis pulmonar idiopática, hemorragia alveolar difusa intermitente, y la secuela es el depósito de hemosiderina. Y la hemorragia asociada con vasculitis. Muchas otras vasculitis son tributarias del parénquima pulmonar, van a producir necrosis parenquimatosa por vasculitis necrotizante, como tenemos a la granulomatosis de Wegener y al síndrome de Churg-Strauss principalmente. Este síndrome cursa típicamente con una eosinofilia, tanto parenquimatosa como sanguínea, ¿sí? Bueno, eso sería entonces nuestra patología vascular pulmonar. Y ahora vamos a hablar de las enfermedades infecciosas. ¿Me siguen escuchando? Sí, doctor. Y ya, se ve, ¿no? La diapositiva. Sí, doctor. Muy bien. El sistema respiratorio, el tracto respiratorio, tiene un área de conducción y un área respiratoria propiamente dicha, donde está el lobulillo pulmonar, ¿sí? Tiene una porción extrapulmonar y una porción intrapulmonar, ¿verdad? Muy bien, vamos a hablar sobre todo de la patología pulmonar parenquimatosa, ¿ya? Infecciosa, ¿ok? Entonces tenemos las enfermedades infecciosas del sistema respiratorio que pueden ser favorecidas por deterioro de las defensas locales, o sea, pulmonares, en la vía respiratoria sobre todo, o sistémicas, ¿no? Cualquier síndrome de inmunodeficiencia, enfermedad crónica, cáncer, etcétera, etcétera, va a favorecer la infección de la vía respiratoria, ¿sí? Los tractos digestivo, respiratorio y urinario, y genital, también podríamos decir, son los conductos que están comunicados con el exterior y por lo tanto existen muchos mecanismos de defensa. En el caso del aparato respiratorio, cuando se deterioran estas defensas, es más fácil que se produzca una infección, ¿sí? Las infecciones de las vías respiratorias altas son muy frecuentes. Por suerte, generalmente son leves y pasajeras, autolimitadas, ¿sí? Mientras que las de las vías respiratorias bajas son causa importante de morbilidad y eventualmente de mortalidad. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las defensas pulmonares que pueden estar alteradas favoreciendo las infecciones? La disminución del reflejo de la tos. ¿En qué circunstancias? En estado de coma, cuando hay anestesia de por medio, o con fármacos que deprimen el centro respiratorio.
Lesión del aparato mucociliar, ¿sí? Como ocurre con el tabaquismo. El tabaquismo lesiona el aparato mucociliar y también otras inhalaciones, ¿ya? Cuando hay disfunción de la capacidad fagocítica o bactericida del epitelio respiratorio y de los macrófagos que participan en ello. ¿Cuáles son los productos que producen una disminución de la actividad fagocítica y o bactericida? El alcohol, el tabaco y la toxicidad por oxígeno. Enfermedades subyacentes como edema, congestión, bronquiectasias, en fin, cualquier tipo de patología pulmonar previa, crónica sobre todo, puede favorecer las infecciones pulmonares. Y defectos de la inmunidad, que pueden ser innatos o específicos, como por ejemplo síndrome de dificultad respiratoria, síndrome de deficiencia inmune adquirido, ¿no? El SIDA. Bueno, el primer enfoque clasificatorio de las neumonías es clínico, ¿sí? Es clínico. Pero nosotros vamos a ver una clasificación tanto clínica como microbiológica y como anatomopatológica, obviamente, ¿sí? Este es nuestro territorio de enseñanza, la clasificación anatomopatológica. ¿Cómo se va a clasificar desde el punto de vista de la patología las neumonías? Según el tipo de diseminación en el pulmón, tenemos bronconeumonía, la neumonía lobar, ¿sí? El síndrome de condensación de todo un lóbulo, y la neumonía intersticial, ¿sí? Entonces tenemos bronconeumonía, lobar e intersticial. Bueno, y la clasificación microbiológica hay que detectar el agente causal, ¿sí? Según el germen causal detectado por métodos microbiológicos, ya sea por tinción de Gram, pero es inespecífica, otras tinciones, Groco, PAS, etcétera, etcétera, pero sobre todo puede ser por cultivos, ¿no? Muy bien. Y la clasificación clínica, que es la que tenemos que enfrentar en principio. Todo paciente que venga con una sospecha de neumonía tiene que ser clasificado primero que nada, antes de clasificarlo por vía anatomopatológica o microbiológica, por clasificación clínica, ¿sí? Según las circunstancias que rodean al desarrollo de la enfermedad. Tenemos la neumonía adquirida en la comunidad, la neumonía adquirida en el hospital o en ambientes especiales, en huéspedes inmunodeprimidos y la neumonía por aspiración. La neumonía adquirida en la comunidad puede ser típica o atípica. Generalmente la bacteriana clásica es típica, ya sea una bronconeumonía o una neumonía lobar. Y la atípica generalmente es viral y es típicamente intersticial, ¿no? Muy bien, aquí tenemos un pulmón normal, rosadito, con un poquito de antracosis, que es normal en las ciudades contemporáneas. Bueno, empezaremos con las neumonías agudas adquiridas en la comunidad, ¿sí? Decíamos que las bacterianas son las neumonías típicas, ¿sí? Y van a producir, ya sea una inflamación infecciosa con hepatización pulmonar, que puede estar centrada en los bronquios y extendida a los alvéolos adyacentes. Y en el caso de que sea lobar, pues hablamos de una hepatización pulmonar lobar y hablamos de una neumonía lobar. Cuando está solamente centrada en bronquios y extendida a los alvéolos adyacentes a los bronquios comprometidos, hablamos de una bronconeumonía, ¿sí? Suele estar causada por bacterias gram positivas, las adquiridas en la comunidad, ¿sí? Y entre los que resaltan están el Streptococcus pneumoniae o diplococo, ¿sí? O neumococo, el Haemophilus influenza, que es el segundo más importante, y luego tenemos varios agentes bacterianos también, Moraxella catarrhalis, Staphylococcus aureus, Legionella pneumophila, enterobacterias como la Klebsiella y las Pseudomonas, ¿no? Aunque estas también pueden ser más frecuentemente adquiridas en el ambiente hospitalario. Hasta en el 30% de estas neumonías adquiridas en la comunidad no se logra identificar el agente causal,
¿sí? Luego tenemos las neumonías víricas, que hemos dicho que son las atípicas. Tienen mayor afectación. Si las bacterianas afectan la vía respiratoria, bronquios, bronquiolos, alveolos, etcétera, etcétera, las víricas típicamente afectan el intersticio, por eso se llaman atípicas, ¿ya? Y entre los virus más importantes están el virus de la influenza, ya sea A o B, el sincicial respiratorio, los adenovirus, los rinovirus, virus herpes simple, citomegalovirus, en los niños sobre todo, y tenemos una bacteria que también puede producir un comportamiento morfológico parecido al de los virus, o sea, afectación intersticial. Y esta bacteria es el Mycoplasma pneumoniae. ¿Sí? Bueno, y aquí tenemos entonces los patrones anatómicos. Aquí tenemos una neumonía lobar, pero vamos a ver también las bronconeumonías. En ambos casos hay una secuencia que vamos a llamar las fases de progresión del proceso. Tenemos una fase de congestión que dura alrededor de 24 horas. Luego viene la zona o fase de hepatización roja, la fase de hepatización gris y la fase de resolución, si es que se resuelve el caso, sobre todo ayudado con antibióticos. Este es un ejemplo típico de una neumonía lobar. Aquí vemos, aunque no son coincidentes esta imagen macroscópica de la radiológica, pero sí nos permite ver aquí la afectación, el síndrome de condensación de todo un lóbulo pulmonar, ¿sí? En este caso del lóbulo superior derecho. Aquí vemos una hepatización del lóbulo inferior izquierdo, probablemente, parece que son los dos lóbulos. Y aquí vemos en el estudio microscópico unos hallazgos característicos. Por una parte, hemorragia, ¿sí? Adelgazamiento de los septos alveolares y una colonización amplia de los espacios alveolares, principalmente por neutrófilos polimorfonucleares y eventualmente por piocitos, ¿no? Porque puede llegar a la producción de pus. Pero lo más típico, los polimorfonucleares neutrófilos, ¿sí? Aquí tenemos el otro tipo de neumonía, que es también frecuentemente bacteriana, la bronconeumonía. La bronconeumonía, vean cómo está, hay una serie de consolidaciones parchadas. Aquí nos está mostrando, estas flechas nos están mostrando las zonas de consolidación exudativa parchada. Aquí también podemos verlas, reconocer otras. Aquí se pueden reconocer en esta amplificación. Aquí también, y en la TAC vamos a ver este tipo de imagen, justamente consolidaciones varias, parchadas, centradas en los bronquios, ¿sí? Y aquí también un aspecto radiológico en la placa simple, PA, de una bronconeumonía. También zonas de consolidación parchada, centrada en los bronquios, ¿sí? Y aquí está la imagen histológica clásica de una neumonía lobar y aquí de una bronconeumonía, ¿sí? Vean, aquí hay todo un lóbulo que está comprometiendo hasta el septo que la separa, hasta el tabique que lo separa del otro lóbulo que, fíjense, está básicamente conservado. Entonces aquí hay una neumonía lobar y aquí hay un parénquima pulmonar que está respirando. Aquí, en cambio, la afectación es multicéntrica, centrada en los bronquios, y el proceso está constituido también por focos de consolidación, pero parchados, ¿no? Entonces, alrededor de los bronquios y bronquiolos. Y desde el punto de vista infeccioso, ¿cuáles son los agentes más importantes? Obviamente, el Streptococcus pneumoniae, ¿no? Que es el más frecuente, que es un diplococo gram positivo de forma lanceolada, que es típicamente productor de la clásica neumonía lobar. El segundo en frecuencia hemos dicho que es el Haemophilus influenza, que es una bacteria pleomorfa gram negativa.
Si el neumococo es gram positivo, este es gram negativa y es encapsulada. Son infecciones potencialmente mortales, sobre todo en niños, que se pueden complicar con una meningitis. Y está asociada a los enfermos con EPOC en adultos. Tenemos otros agentes como la Moraxella catarrhalis, que producen típicamente una neumonía en ancianos, que empeoran la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Actualmente contamos con vacunas disponibles. El Staphylococcus aureus, que es bastante más virulento que este estreptococo, ¿sí? Complica infecciones respiratorias altas, virales. Al principio son virales y este puede ser una infección que complica la infección viral primaria. Esto en los sujetos susceptibles. Y las complicaciones más frecuentes por este agente etiológico son los abscesos, incluso la presencia de pus en la cavidad pleural, el empiema pleural. La Klebsiella pneumoniae forma más frecuente neumonía por gram negativo, pacientes debilitados y alcohólicos. La Pseudomonas aeruginosa, pacientes neutropénicos o con fibrosis quística, mucoviscidosis. Legionella pneumofilia, graves pacientes inmunodeprimidos. ¿Sí? Bueno, y las complicaciones ya vimos algunas: abscesos, empiema, secuelas de formación de cicatriz fibrótica, ¿sí? Puede haber una bacteriemia, una sepsis generalizada con infección de otros órganos y afectación multisistémica y a veces fallecimiento. Aquí tenemos unas neumonías bacterianas más complicadas, con absceso. Aquí tenemos un absceso pulmonar con un nivel hidroaéreo por la producción de pus. Aquí tenemos un absceso rodeado por linfocitos y una zona de necrosis y infiltrado piocitario en el centro del proceso abscedado. Aquí tenemos un absceso, muchos neutrófilos y piocitos que pueden ser circunscritos en general, ¿no? A veces incluso encapsulados, ¿no? Entonces, los agentes más virulentos pueden provocar complicaciones como el empiema, los abscesos pulmonares, y también pueden ser causantes de hemorragia y comprometer también con un síndrome de dificultad respiratoria del adulto, ¿no? Aquí tenemos abscesos cavitados. Aquí hay uno, aquí hay otro, aquí hay otro. Múltiples abscesos en este paciente al que se le practicó tal vez una autopsia o tal vez una neumonectomía, quién sabe. Y aquí tenemos un absceso. Y en la histología, pues, esta colección de pus que implica necrosis, piocitos, neutrófilos, en fin, y fibrina, y linfocitos y tejido de granulación rodeando al absceso, ¿sí? Aquí tenemos un absceso y en la TAC podemos ver múltiples abscesos, tal vez sea complicado con un empiema pleural. Aquí se ve el absceso, ¿sí? Y aquí se ve una gran cantidad de síndrome de condensación, múltiples focos de condensación. Bueno, y tenemos aquí la pleuritis exudativa, vean, la pleuritis exudativa, que es el empiema pleural. Y aquí se ve en una macro los restos de fibrina, detritus celular y pus, el pus, que es una mezcla de tejido necrótico y piocitos. Bueno, pasamos de la neumonía típica o adquirida en la comunidad a la neumonía atípica, intersticial, ¿sí? Como hemos dicho que suele ser viral. Los principales virus involucrados: el virus de la influenza, parainfluenza, adenovirus, sincicial respiratorio en niños, citomegalovirus en inmunodeprimidos, ¿sí? Estos casos se pueden complicar con un síndrome de un daño alveolar difuso y una enfermedad de las membranas hialinas del adulto, dificultades respiratorias del adulto, ¿no? ¿Qué es lo que caracteriza la neumonía intersticial?
que en el caso de la influenza, que es la causa más frecuente, puede ser de tipo A mutante o de tipo B no mutante, ¿sí? Este es el causante de las epidemias. Vean ustedes, los espacios alveolares están bastante conservados, mientras que el intersticio alveolar, el intersticio pulmonar, donde están los capilares congestionados, tiene un infiltrado mononuclear, principalmente formado por linfocitos, algunas células plasmáticas, algunos macrófagos, pero que están llegando a engrosar los septos, ¿no? Los tabiques alveolares. Esta es la imagen típica de una neumonía intersticial, un infiltrado linfocitario intersticial. Aquí tenemos algunas imágenes macroscópicas y microscópicas. Bueno, aquí microscópicas, sobre todo. Zonas parchadas o lobares de congestión sin consolidación. Vean aquí, pequeños focos de consolidación, pero hay un engrosamiento difuso y un infiltrado inflamatorio difuso mononuclear, principalmente linfocitario, ¿no? Que ensancha las paredes y que se acompaña de congestión y edema. Puede llegar a la formación de membranas hialines o a infectarse con estafilococos u otras bacterias sobreañadidas, complicando el cuadro, ¿sí? Puede, en algunos casos, como ocurre con el virus herpes simple, adenovirus y la varicela, haber necrosis del epitelio bronquial y pueden observarse en casos de algunos virus cambios citopáticos característicos como esto. Este es un virus, un citomegalovirus. Su nombre nos dice todo. Citomegalo, un gran citoplasma que está infectado por el virus, ¿no? Tiene una célula multinuclear gigante con afectación por el virus. Varias células gigantes nos ayudan al diagnóstico de una neumonía intersticial atípica por citomegalovirus. Las neumonías adquiridas en el hospital suelen deberse a bacterias gram negativas y suelen ser, por tanto, más agresivas y más difíciles de tratar. Además, muy frecuentemente están ya resistentes a muchos agentes antimicrobianos. Los más frecuentes, Klebsiella, E. coli, Pseudomonas, Proteus y Serratia. Y en instituciones cerradas, las enfermedades por Legionella, ¿no? El diagnóstico bacteriológico es difícil, puesto que estamos en un ambiente hospitalario, y los factores predisponentes para una neumonía adquirida en el hospital, la edad avanzada, ¿sí? Dependiente del individuo, del hospedero, pero también enfermedades graves y el tabaquismo, ¿no? Que pueden complicarse frecuentemente con abscesos, empiema también y otras afecciones. Las neumonías por aspiración van a provocar no solo una infección pulmonar, ¿no? Sino también una lesión química. Se produce por una regurgitación, generalmente en estado de inconsciencia o en un estadio de embriaguez tal que el individuo se broncoaspira sin darse cuenta, ¿sí? O puede también ser favorecido por gente que tiene alteraciones de la deglución o está en un infarto cerebral, ictus apoplético, o el que tiene una enfermedad de la neurona motora, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que produce la neumonía? El ácido del estómago, el ácido clorhídrico, va a producir una neumonía química, porque este es un producto para el cual los pulmones, las vías respiratorias no están preparadas. Y posteriormente puede complicarse con un daño alveolar difuso y un síndrome de dificultad respiratoria del adulto. Pueden haber microorganismos mixtos en la regurgitación, en la neumonía por aspiración. Entre ellos hay que destacar las fusobacterias y los bacteroides, y también los estafilococos aureus, sobre todo si este proceso de neumonía por aspiración se produce en un recinto hospitalario. Muy frecuentemente son agresivas estas neumonías y se complican con abscesos o con presencia de células gigantes multinucleadas
al contenido gástrico, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, un contenido gástrico amorfo y células gigantes multinucleadas o muchos macrófagos espumosos. Incluso podemos ver que este individuo ha aspirado tejido adiposo, ¿no? Ha regurgitado y broncoaspirado tejido adiposo, tal vez de algún alimento. Y el infiltrado inflamatorio, que suele ser importante. Al principio puede ser predominantemente mononuclear y después puede complicarse con abscesos y producción de pus. Los inmunodeprimidos, las neumonías en pacientes inmunodeprimidos desarrollan neumonías por agentes oportunistas, la clásica, ¿no? Y estos agentes oportunistas pueden ser micobacterias, virus, hongos, protozoos. Estos agentes en gente inmunocompetente no suelen provocar la neumonía que provocan en inmunosuprimidos. Bueno, aquí las infecciones micóticas pulmonares producen inflamación destructiva, ¿sí? El aspergillus, por ejemplo, que vamos a ver en la próxima diapositiva, necrosis e infarto. La histoplasmosis, la coccidioidomicosis, la esporotricosis, inflamación crónica granulomatosa y fibrosis, muy parecido a la tuberculosis. Y los criptococos, bueno, no tengo aquí, inflamación crónica granulomatosa, consolidación y cavitación. Aquí tenemos múltiples abscesos producidos por nocardia. Aquí, ¿ven? Aquí tenemos abscesos que están constituidos por colecciones de neutrófilos, y aquí se ven los microorganismos teñidos con una metanamina de Silver-Gomori. Aquí tenemos aspergillus, como les decía, vean estas hifas ramificadas prolíficamente, septadas, en fin. Aquí tenemos un granuloma micótico, cual podría ser una actinomisis, una coccidioide o lo que sea. Y aquí tenemos justamente en el centro de un granuloma epitelioide la presencia de una célula gigante parecida a la de la tuberculosis, de Langerhans, pero con la presencia del agente etiológico, aquí una espora, otra espora, coccidioidomicosis. Aquí tenemos una aspergilosis pulmonar teñida con metanamina de Gomori y plata. Un agente etiológico importante en los sidáticos. Mi primera autopsia de SIDA, de un paciente con SIDA que falleció, fue con esta infección, neumocistis girovesi, que antes se llamaba neumocistis carini, ¿sí? Una neumonía por neumocistis girovesi se llama actualmente. Vean, aquí tenemos en un cultivo y aquí tenemos esta imagen típica de un exudado espumoso rosado, ¿no? Muy bien. Y aquí tenemos entonces un centrifugado bronquiolo-alveolar. Podemos ver el espécimen teñido también con plata, ¿no? Y aquí tenemos un citomegalovirus, neumonía por citomegalovirus, vean, parecido también al anterior. Vean esas tremendas inclusiones intranucleares que tiene el citomegalovirus. Aquí se ha complicado con una enfermedad de membranas hialinas, se puede reconocer aquí esa membrana acidófila que está circunscribiendo espacios alveolares, ¿sí? Por suerte lo podemos ver, diagnosticar correctamente por la presencia de la inclusión nuclear y la citomegalia en estas células infectadas, ¿no? La tuberculosis pulmonar es importante, es una de las más importantes infecciones en el mundo globalizado ya. Antes era más típico de países pobres, donde haya mucha aglomeración de gente, ¿sí? En fin. Es la segunda causa de muerte infecciosa después del VIH actualmente. Causa o afecta a 1.700 millones de personas en el mundo y mata a 1.7 millones al año. 50 millones están coinfectados con SIDA y tuberculosis, ¿sí? ¿Qué ha influido para que la tuberculosis pulmonar vuelva a tener relevancia como enfermedad infecciosa
a nivel mundial, como les decía, la gran migración. Hay poblaciones que migran de manera impresionante en el mundo, ¿no? El nivel socioeconómico bajo, no solo de los inmigrantes, sino de los países subdesarrollados, de los países pobres, ¿sí? En las prisiones, la aglomeración de gente va a favorecer el contagio con tuberculosis pulmonar y obviamente el SIDA, que ha desencadenado otra vez este tipo de una especie de epidemia tuberculosa, ¿no? Bueno, la tuberculosis se puede clasificar en primaria y secundaria, ¿no? Cuando hablamos de tuberculosis primaria, cuando está infectando personas previamente no expuestas al bacilo. 95% tienen infecciones asintomáticas con un foco pulmonar persistente latente, ¿sí? O sea, es controlado. El individuo infectado con una infección primaria sobrevive años y años con su foquito persistente, latente, que en algún momento, cuando bajan las defensas, puede reactivarse, ¿no? Un 5% tiene infecciones sintomáticas, en el caso de la tuberculosis primaria, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a ver? Focos de consolidación lobular, una típica adenopatía iliar y derrame pleural, ¿no? Hay una diseminación hemolinfática. Cuando hablamos de una tuberculosis miliar, ocurre esto, y también se puede producir una meningitis tuberculosa. La tuberculosis miliar y la meningitis tuberculosa, que son complicaciones por diseminación hemolinfática de una tuberculosis pulmonar primaria, que suelen ser, no siempre es así, ya ha disminuido significativamente con la vacuna de la tuberculosis, BCG, en los recién nacidos prácticamente. Entonces, ya el primer encuentro con el bacilo es precoz y con un agente disminuido en su virulencia, ¿no? La tuberculosis secundaria es la que ocurre en personas previamente expuestas o por una reactivación de una infección latente, ¿sí? Hay muchos aspectos morfológicos, como cavitación de vértices en los lobos pulmonares superiores, clínicamente febrícula, sudoración nocturna y pérdida de peso pueden acompañar a esta signología. La prueba de la BCG, de la tuberculina, que en los pacientes previamente comprometidos, infectados, resulta positiva. Y aquí está el complejo de Ghon, ¿no? Vean, un foco en la periferia del lóbulo superior, de la parte superior del lóbulo medio suele ser, y el ganglio linfático regional, ¿no? Y aquí tenemos una tuberculosis miliar, aquí una tuberculosis, no logro ver bien, y aquí tenemos la micro, vean, los granulomas tuberculoides, que son típicamente encapsulados, ¿sí? Rodeados por un manto de linfocitos, fibroblastos y los granulomas epitelioides con la presencia de células gigantes que a veces no son tan frecuentes, pero aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Aquí también tenemos células gigantes multinucleadas con los núcleos dispuestos en herradura. Esas son las células de Langerhans típicas, ¿ya? Entonces, estos son granulomas típicos. Y aquí podemos ver a gran aumento lo mismo que veíamos, ¿no? En el centro suele haber una necrosis granular acidófila que macroscópicamente es parecida al calcium, por eso hablamos de necrosis caseosa, rodeada por histocitos epitelioides, por fibroblastos y por linfocitos. Y la presencia típica de una célula gigante multinucleada de tipo Langerhans con los núcleos dispuestos en herradura, como verán. Muy bien, con eso terminaríamos nuestra presentación, ¿no? Ok, entonces, hoy día teníamos que dar patología intersticial crónica, pero hemos tenido algún conflicto con el vídeo preparado por el doctor
flores, así que espero que en la próxima semana podamos dar. No creo que para el miércoles ya tengamos, pero vamos a avanzar, vamos a seguir avanzando con patología neoplásica y patología pleural en las próximas clases, ¿ya? Muy bien, me despido de ustedes, que tengan buena noche, espero la hayan pasado bien. Hasta luego, Hasta doctor. luego, doctor. Sí, doctor, Doctor, muchas gracias. Hasta luego, doctor. A ustedes, Gracias, doctor. Hasta luego. hasta luego, Valeria.